Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el doctor Alejandro Rebolledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada. Bienvenidos amigos, como siempre les habla Alejandro Rebolledo. Bueno, en esta oportunidad tengo un gran amigo, uno de los mejores especialistas e investigadores de Europa, mi gran amigo Juan Carlos Galindo. He invitado a Juan Carlos Galindo para que nos explique esto que suena mucho, sobre todo en España, que es el tema de las cloacas del Estado. ¿Qué quiere decir las cloacas del Estado? ¿Quién es este señor, el comisario Villarejo? O sea, ¿a dónde ha llegado esta situación de espionaje, de escándalo que ha salpicado sobre todo el mundo político español? Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un placer como siempre. Buenas tardes, noches aquí, buenos días por allá en Miami. Saludo a toda la comunidad internacional y me llena de orgullo estar en este programa tan especial donde no llegan todos. Por lo tanto, me siento un privilegiado. Bueno, contestando tu pregunta, las cloacas del Estado, las alcantarillas. Permíteme que seamos claros. La mierda, las heces, la porquería, lo que nadie quiere. Bueno, pues esto significa las cloacas del Estado. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo ahora, escuchando a través de tu canal de Twitter, de YouTube, de todos los canales que tienes para que nos ofreces este balcón impresionante para toda la comunidad internacional, habrán podido identificar. Hablamos de una parapolicía, es decir, unos policías de alto rango. Estamos hablando del DAO. El DAO aquí es el dirección adjunto operativo del director de la Policía Nacional. Es decir, hablamos de top 10, donde hay comisarios provinciales, comisarios, inspectores jefes, cerca de una decena de policías de alto rango que han trabajado para el Partido Popular. Todo esto pasa con la presidencia de Mariano Rajoy, inclusive un poquito antes. ¿Qué significa esto? Significa que recordemos todo el problema que hemos tenido en España con Cataluña. Cataluña es una región, una comunidad autónoma de España, donde ha querido independizarse, ha querido ser un país propio fuera de lo que es el Reino de España, ¿no? A partir de ese momento, años antes, empezó espionaje, traiciones, escuchas, pero no oficiales, no a través de oficiales, a través de un juez y de un fiscal. Tú de esto sabes mucho, querido, que auxilia a su vez a la Fuerza Policial del Estado, sino totalmente paralelas, haciendo lo que en las películas de mafia vemos en cualquier canal de pago, de Netflix, de HBO, de cualquier canal de pago. Esto es una película de verdad. ¿Por qué? Grabaciones ocultas, testaferros, tramas de extorsión, colocación de pruebas inventadas, fabricadas por la policía. Mira, querido Alejandro, el antiguo DAO, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, ha sido condenado a 1 año de prisión por fabricar pruebas falsas. Ahora, Juan Carlos, ¿cuál era el objetivo de esta red? Porque funcionaba a nivel nacional. Sí. Cualquiera que fuera enemigo del Partido Popular o del gobierno, esta red parapolicial salía para, sobre todo, maniobras de desinformación. Tenía contactos con, ¿por qué no decirlo? Porque es así, con periódicos importantes, con periodistas importantes, donde fabricaban noticias sin ser reales para que las dieran como buenas. Tengo que decirte, y esto es una realidad, esto ya está demostrado, se llevó un documento donde el líder de un partido político que se llamaba Podemos, que se llama Pablo Iglesias, seguro que te suena, tenía una cuenta corriente en un paraíso fiscal. Era un documento amañado, era falso. Se ha descubierto que era falso y lo hemos estado dando por bueno durante años aquí en España. Esto es lo que hacían. No solo iban a por ti en un momento dado, han entrado, han registrado, han quitado pruebas
de primerísimo nivel. El caso Bárcenas, no sé si te suena, un caso muy famoso aquí en España, donde esta persona era el tesorero del Partido Popular, que era el partido que estaba mandando en el poder, donde presidía Mariano Rajoy, donde este tesorero espiado con 48 millones de euros en Suiza. Se entra a casa de este tesorero porque amenaza con hablar y se le roba unos pendrives y unos discos duros. Esto lo hace la propia policía, esta parapolicía. Es decir, por lo tanto, estamos ante un drama, porque obviamente España pensábamos hasta hace muy poco que éramos una democracia digna de mención y donde todos nos tenían que tener como faro, ¿no? Pues resulta que hemos hecho agua, ¿no, querido Alejandro? No somos ejemplo de nada, más bien somos ejemplo de cómo los gobiernos, desde su poder, hacen y deshacen a nuestro antojo, y al final la ciudadanía, los ciudadanos, tú y yo, Alejandro, somos meros títeres que nos manejan a donde ellos quieren. Ahora, ¿y qué decirá? Pues monto todo esto para decir, dime, Alejandro. Dime. Fíjate, Juan Carlos, acordándome para dar soporte un poco mayor a lo que tú estás diciendo, las mafias son organizaciones de poder que se infiltran en las instituciones del Estado y la manejan a su antojo. Y entonces conviven con el Estado, que tú sabes muy bien de eso, porque tu experticia y tus investigaciones han hecho, y tu reciente publicación también tiene que ver mucho con este tema, ha hecho pues que te encuentres que ellos conviven con el Estado. Ahora, dentro de toda esta red de inteligencia había un cerebro que dirigía estas operaciones. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro enemigo político es el partido tal o el dirigente tal. Hacia allá vamos a enfilar la estrategia operacional para montar pruebas, fake news, noticias falsas, y a raíz de eso manipulamos a una serie de comunicadores para que lo publiquen. Así es. ¿Quién era el cerebro de esta operación? ¿Quién dirigía a nivel nacional esto? El comisario Villarejo. El comisario Villarejo era el ejecutor. Había mentes pensantes que estaban un poquito por encima de él, como te estoy diciendo, este director del DAO, de tema operativo. Había un comisario del aeropuerto de Barajas, el que gestiona todo el aeropuerto de Barajas, que sabes que es la entrada de toda la droga a Europa. No quiero decir nada con esto, únicamente es un dato que nada tiene que ver con el comisario del aeropuerto de Barajas, pero para dar la importancia que este comisario tiene, formaba parte de este elenco de parapolicías que trabajaban para las cloacas del Estado, ¿no? Este comisario Villarejo es un personaje. Disculpa, Carlos, porque es muy interesante tu explicación, pero esta gente estaba dentro de la policía en el momento, estaban activos, ¿correcto? Sí, ocupaban cargos, claro. No después, estaban prevaliéndose de su posición jerárquica dentro de la policía para que nadie les tocara, para que nadie les dijera nada, y presunción de veracidad. Alejandro, si a ti en estos momentos te llama el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, el señor Marlaska, y te dice, Alejandro, esto es así, ¿tú le crees? Tú no pones en duda que un ministro vaya a mentirte, tú no pones en duda que el director operativo de toda la Policía Nacional, que son 70.000 efectivos, te mienta, no lo pones en duda, pues te estaba mintiendo, te estaba utilizando para machacar a los enemigos políticos. Fíjate lo grave, no estamos hablando, que tampoco tendría excusa, sabes aquí, Alejandro, que hemos sufrido el terrorismo local, sabes que aquí con ETA hemos sufrido mucho, más de 1000 muertes, y se han hecho cosas a veces fuera de la ley. Ni siquiera eso es justificable. Imagínate cuando se hacen estas cosas para fines políticos, querido Alejandro, que ni siquiera es una lucha contra el terror, ni siquiera es una lucha contra la droga, es contra el tema político, contra un adversario. Juan Carlos, pero fíjate tú que nosotros desde hace algún tiempo, que hemos compartido nosotros conversaciones en privado, uno se ha dado cuenta, por ejemplo, que en España se han ido como mezclando sujetos que están perseguidos por el narcotráfico o sujetos perseguidos por la corrupción, por el lavado de dinero. Imagínate tú en el caso latino, en el caso venezolano, este sujeto, el Pollo Carvajal, escogió precisamente estar en España para una especie de protección para que no lo tocaran. Y otros sujetos, desde los carteles que decían el cartel de Cali, también ellos escogían siempre España como para tener una zona de protección y poder manejar de cierta manera, evadir pues la justicia.
Hay informaciones, según lo que ustedes han investigado, Carlos, que este grupo paramilitar haya podido ser parte de alguna protección de estos sujetos también para hacer apoyo bajo el punto de vista político. Sí, sí, lo hay. Hay informaciones, es cierto que son solo informaciones, no hay nada todavía concreto, pero se va a investigar judicialmente de que hayan podido servir concretamente al gobierno venezolano en algunas acciones y concretamente a algunos de los que tú acabas de nombrar para dilatar. Recordemos que esta gente sabe muy bien lo que hace, cometen delitos pequeños, que en el caso de que les pillen, hablamos de 1 año de prisión. Aquí con 1 año de cárcel no entras en prisión, Alejandro. Aquí en España hasta más de 2 años no entras en prisión. Son delitos pequeños que además ellos como cargos políticos que son, hay gente que les debe muchos favores. ¿Por qué en España no dejamos de ser? No, siempre hemos sido latinos. Y los latinos siempre hacemos favores, porque siempre nos lo piden y siempre pedimos. Sí. Y hay que ser sinceros de una vez por todas. Entonces, claro, todo el mundo le debe favores. Entonces, pues todo el mundo más o menos va a intentar la mínima pena, quedó bien. Por lo tanto, esta gente sabía muy bien lo que hacía, esa contrainteligencia, esa dejada caer, negándola mayor para que el periodista cogiera entre líneas. Esta gente sabe hacer muy bien su trabajo, Alejandro, pero hasta que ha salido todo por los aires, hasta que no sabemos muy bien por qué, ha pasado algo que se les ha ido el control, que yo sí sé lo que es y tú sí vas a saber qué es, dejar de estar en el poder. En el momento que el Partido Popular ha dejado de estar en el poder, ha sido cuestión de 3 o 4 años, lo que ha costado en darle la vuelta a la tortilla y que salgan a la luz, porque ya no tienen a nadie que les protejan, querido Alejandro. Y como tú bien sabes, el ser humano es bastante duro. Cuando tú tienes algo que ofrecerme, te quiero. Y cuando no tienes nada que ofrecerme, no te quiero. Juan Carlos, pero ¿existe alguna prueba de cómo se financiaban ellos, cómo tenían estos apoyos? Porque si bien es cierto que estaba ejerciendo el cargo, necesitaba ciertos apoyos operativos para lograr los objetivos. Es decir, seguramente pagarle a algún comunicador, pagarle a algún medio, las reuniones nocturnas. Es decir, esa especie de financiamiento por la izquierda, que no hay mucha prueba, pero sí se sabe que alguien lo financia. Te voy a decir algo todavía peor, que es más duro. Ellos influían en las subvenciones oficiales que recibían los medios de comunicación. Ellos directamente, que sepamos, a fecha de hoy, Alejandro, no hay ninguna investigación, ni siquiera información que hayan pagado para que esa noticia, pero sí el comisario Villarejo en sus grabaciones, hay que recordar que el comisario Villarejo lo grababa todo, Alejandro. Este hombre tiene grabaciones con todos y de todo. Con una especie de Montesino. Parecido, correcto. Todo grabado, todo. Y si no conseguía alguien que lo grababa, las cintas se las pasan a él, todo guardado. Lo que te quería decir, que esta gente en estas conversaciones dejaban entrever que tienes que portarte bien conmigo para que el gobierno te siga subvencionando campañas de publicidad en tu medio. Entonces, claro, utilizaban el establishment, el poder, para hacer su trabajo y poder doblegar, te manipulaban. ¿Con qué? No con el dinero de ellos, no con dinero en efectivo, pero sí con dinero oficial, que casi es peor porque ellos influían en la decisión. O esto es lo que se entreley que lo que se dibuja, se desdibuja, ¿no? Ahora, Juan Carlos, acaba de renunciar la fiscal general. Supuestamente se dice que por un tema de salud, ¿no? ¿Por dónde va esto? ¿Por dónde va esta investigación? Bueno, en este caso Dolores Delgado, que es la fiscal general del Estado, ya entró mal porque ya estaba en el Ministerio de Justicia, es como una puerta paralela, normalmente no suelen pasar de un sitio a otro porque no queda bonito, no queda feo. Hablamos de buen gobierno, de transparencia, de lucha contra la corrupción, porque esto es corrupción, Alejandro, no nos olvidemos. Claro. Esto es corrupción en mayúsculas, esto no es un delito pequeñito, esto es corrupción además de la que huele mal. ¿Sabes qué dijo Villarejo al respecto de las cloacas? Que son necesarias porque limpian la mierda. Fíjate el tipo, la lectura que hacía de una cloaca. Una cloaca, ¿para qué está? Para que salga la mierda, para limpiar. Entonces son necesarias. ¿Qué lectura?
qué buen pensamiento sale de esto. Cómo el malo, dependiendo de dónde está, da una lectura a su trabajo para justificar lo que está haciendo. Siempre intentamos justificar el mal, ¿verdad? Pero contestando a tu pregunta, Dolores Delgado se marcha porque sabes que es la mujer de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es un juez muy importante, aquí en España creo que conocido internacionalmente por la defensa de muchos líderes políticos latinoamericanos y españoles y de todo el mundo. Tiene uno de los despachos abogados. Y fue héroe para muchos en el caso de Pinochet. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No estoy cuestionando la labor de el señor Garzón, ahí lo dejo, estoy únicamente describiéndolo. Pero sí es cierto que, bueno, ya sabemos esto del quedar bien, ¿no? Entonces Dolores Delgado es una persona que se le ha grabado con Villarejo. Villarejo publica una grabación con Dolores Delgado en una comida, con Baltasar Garzón y un periodista. Claro, es que estas cosas, ¿cómo nos podemos juntar con este tipo de gente? Llega un momento que pensamos, Villarejo, el comisario Villarejo ha tenido más poder que muchos ministros, ponía y quitaba ministros, pero por Dios. Pero Juan Carlos, ¿quién estaba detrás de Villarejo? ¿O quién está todavía? Te digo directamente, detrás de Villarejo estaba, primero el propio Villarejo. Esta persona tenía una parte autodidacta y autónoma. Él hacía y deshacía, él mismo era un ente potente, porque él era el ejecutivo. Insisto, por encima habían dos personas más, Eugenio Pino y la persona que te decía antes. Al final, esta persona por sí sola tenía cierta autonomía y vendía casi al mejor postor esas informaciones, pero las vendía a veces por dinero, ¿por qué no? Yo creo que más tarde o más temprano se va a saber que ha habido comercio con estas informaciones. Y luego vendía poder, colocación. ¿A quién? Al gobierno. Hay conversaciones donde él le dice a la secretaria del Partido Popular, Dolores de Cospedal, hace unos años, que él podía derrocar a Pepito Menganito, y ella le dice que sí, adelante, me interesa, besa por él. Claro, es un hombre que fabricaba él mismo situaciones para poder venderlas a este poder corrupto. ¿Cómo podemos pensar que un partido político en el siglo XXI, que no estamos en el XIX, ni en el XVIII, ni en el XVII, estamos en el XXI, podamos todavía trabajar de esta manera? ¿Con mafiosos? ¿Con corruptos? ¿De verdad que es necesario? Esta es la imagen que se nos queda. ¿Y de Villarejo se saben algunas cuentas, Juan Carlos? ¿Algunas cuentas? No, este hombre es muy listo, querido Alejandro. ¿Qué cargo tenía él? Él era comisario, Comisario, pero ejercía algún cargo operativo. ¿Cuál era el cargo operativo que tenía? Sí, él estaba en la dirección de la Junta Operativa. Claro, él estaba en toda la dirección de la Junta Operativa, estaba el DAO, el director, y luego estaban varios comisarios y luego varios inspectores jefes. La dirección operativa es muy amplia, es muy grande. Estamos hablando aproximadamente de unos 10 personas dentro de la dirección adjunta operativa y algunos inspectores jefes que no estaban dentro de la dirección adjunta operativa, que eran los que estaban construyendo todo ese tema al servicio, insisto, primero de su propio beneficio y luego al servicio, y hay que decirlo, del Partido Popular, que es el que estaba en aquel momento mandando y el que les daba cobertura. Muchos de ellos han sido galardonados con medallas. Las medallas aquí en España significan dinero. Unas 3.000 euros al año, otras 4.000, otra un 10% más del salario que cobran. Muchos están ya jubilados. Recuerda que esto lo hacen al final de su carrera. Son inteligentes también, ¿eh? Es decir, al final de una carrera de funcionario, a los 60 y tantos años, que ya van terminando, bueno, pues intentan hacer... Pues tú sabes eso. Que me acabas de recordar esto de las medallas, que hay una expresión muy famosa en torno a las medallas que decía: en tiempos de bárbaros los ladrones colgaban de las cruces, en tiempos modernos del pecho los ladrones cuelgan las cruces. Entonces, creo pues que por especie de tiempo, Juan Carlos, ¿qué crees tú, ya para concluir, cómo va esto? ¿Qué se espera? Porque sigue saliendo información. Recientemente siguen saliendo audios, sigue saliendo, digamos, este ventilador no ha terminado de parar. Creo que todavía queda muchísimo. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué se va a esperar? Porque hay una serie de renuncias. Bueno, la gente está empezando como a salirse del barco, ¿no?
Sí, de entrada hay que decir que el comisario Villarejo ha estado 3 años en prisión ya. Hay una condena sobre él de casi más, perdón, condena, una propuesta casi de más de 100 años de prisión. Como te decía, su jefe ha sido condenado a un año de prisión y varios comisarios, inspectores jefes están en procesos judiciales. Todo está pillado y enlazado, pero insisto, son condenas menores de delitos menores. En ningún caso no les ha pillado con tráfico de nada, ni siquiera con pagos en efectivo. ¿Cómo va a terminar? Lo estamos viendo, esto acaba de empezar. Va a haber una limpieza, todo aquel que haya tenido que ver con esta parapolicía va a desaparecer del mapa del mando, no va a estar, y al final creo que el comisario Villarejo seguirá sacando audios y tendremos Villarejo para rato. Así que ya sabes, déjame que yo me proponga hablar contigo de aquí unos meses o de aquí unos años de este tema, porque esto va para largo. No, seguro que sí. Es un tema, fíjate que es una revisión de manera permanente con los hombres de inteligencia, porque estos hombres que trabajan en inteligencia, ellos se escudan siempre de grabaciones que guardan en privado para poder defenderse. Dice, bueno, si me llega hasta aquí, yo saco esto, si llego aquí, saco. Luego en la historia del mundo de la inteligencia también hay un sujeto muy famoso, que por cierto acaban de condenar a su hija, que es Robert Maxwell, que era el espía del Mossad. Es decir, mil cosas en el mundo de la inteligencia. Juan Carlos, mil gracias por haber aceptado la invitación. Mil gracias por tu explicación tan detallada y bueno, vamos a seguir en contacto. Claro que sí, un abrazo muy fuerte desde España y para mí un placer estar en el canal de mi hermano Alejandro Rebolledo. Muchas gracias. Bueno, señores, fue Juan Carlos Galindo, uno de los mejores especialistas en esta área de la investigación en Europa. Juan Carlos es un hombre que ha tenido unas publicaciones muy exitosas de manera reciente y creemos pues que esto va a tener mucha tela que cortar en torno a este detalle del espionaje en Europa y de cómo debemos hacer para que estos sujetos no puedan tener tanto poder y manejar el Estado a su antojo. Un hombre que puede manejar y hacer temblar el Estado de esta manera. Los espero hasta una próxima oportunidad. Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el doctor Alejandro Rebolledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada.